A principios del siglo XXI, en el corazón árido y olvidado del desierto de Atacama, en Chile, un lugar donde el tiempo parece detenerse y los susurros del pasado se confunden con el viento gélido de las noches, un equipo de arqueólogos locales, trabajando diligentemente en la recuperación de vestigios precolombinos, hizo un descubrimiento que trascendería cualquier expectativa. No se trataba de una vasija inca de intrincado diseño o de textiles ancestrales que contaban historias de civilizaciones perdidas, sino de un pequeño cofre de madera petrificada, meticulosamente sellado y oculto bajo una capa de rocas volcánicas, en las profundidades de una cueva, que las leyendas locales susurraban que era un lugar de refugio para los que guardaban el gran secreto. La antigüedad del hallazgo y la extraña manufactura del cofre, ajena a las culturas andinas conocidas, de inmediato despertaron una profunda intriga, una sensación de que lo encontrado iba mucho más allá de la historia regional. Dentro de este relicario, cuya superficie mostraba grabados de símbolos desconocidos pero con una resonancia arcaica que evocaba mundos antiguos, se hallaban una serie de pergaminos, tan frágiles como la memoria misma, escritos en una mezcla de arameo y un dialecto hebreo arcaico. Estos textos, que habían esperado siglos por la luz del día, aguardaban su revelación con una paciencia milenaria. Sus palabras, una vez descifradas con el cuidado y la reverencia que merecían, comenzaron a tejer un relato de un viaje épico, de una huida desesperada y de un objeto de inconmensurable poder divino. Un objeto que la historia oficial dice que desapareció misteriosamente en el siglo VI a.C. con la caída de Jerusalén, el Arca de la Alianza, el latido mismo de la presencia de Dios entre los hombres. Los pergaminos, datados provisionalmente entre los siglos IV y XIII a.C., eran un testimonio vivo de una era de turbulencia y fe inquebrantable. Con el cuidado de un padre que acuna a su hijo, los especialistas desenrollaron las frágiles hojas, iluminados por la tenue luz de las lámparas, emulando quizás la misma luz de velas que una vez guió a los escribas que los redactaron en la penumbra de alguna cueva. Cada trazo, cada símbolo, parecía vibrar con la urgencia de su mensaje. No eran simples crónicas históricas, eran un mapa, una confidencia, un lamento y, sobre todo, una promesa. Hablaban de sacerdotes y levitas, huyendo de la inminente destrucción de Jerusalén, no solo con sus vidas, sino con aquello que consideraban el corazón palpitante de su Dios. El Arca de la Alianza, ese cofre de madera de acacia revestido de oro puro, donde la presencia divina se manifestaba entre los querubines dorados, se había desvanecido de la historia oficial. Pero estos textos sugerían una verdad diferente. No se perdió en la confusión de la guerra, sino que fue resguardada. La premisa lo susurraba. ¿Fue escondida por sacerdotes en cuevas olvidadas? Estos pergaminos empezaban a responder, revelando una narrativa que desafiaba siglos de silencio. La emoción en el campamento era palpable, una mezcla de asombro académico y una profunda reverencia espiritual ante la posibilidad de que un misterio milenario estuviera a punto de desvelarse. Lo que estos pergaminos revelaban era más que una mera teoría. Era un relato detallado, aunque enigmático, de un éxodo secreto. Describían rutas precisas, escondites temporales a lo largo de desiertos implacables y, lo más sorprendente, una conexión inesperada con las antiguas rutas comerciales que se extendían desde el Levante hasta las lejanas tierras del sur, uniendo culturas y civilizaciones que el tiempo había segmentado y olvidado. La promesa de estos textos no era solo la ubicación de un objeto de inconmensurable valor espiritual, sino la revelación de una red de fe y resistencia que desafió imperios y la tiranía del olvido. La desaparición del arca había dejado un vacío ensordecedor en la narrativa bíblica, un silencio que ha atormentado a generaciones. Un vacío que la fe anhela llenar con la verdad. Estos documentos antiguos, sin embargo, rompían ese silencio con la fuerza de un trueno lejano, sugiriendo que la verdad fue deliberadamente velada, no por olvido, sino para proteger su santidad de manos profanas y ambiciones humanas, tal como la premisa lo insinuaba. La búsqueda no era solo por un artefacto, sino por la comprensión de por qué un objeto de tal magnitud divina fue sustraído de la vista del mundo y qué implicaciones tendría su redescubrimiento para nuestra propia fe y comprensión del poder sagrado. Este hallazgo, en la quietud de un desierto ancestral, no es solo un triunfo arqueológico, es un eco resonante de una promesa divina. Un susurro ancestral que atraviesa milenios. Nos invita a mirar más allá de lo visible, a escuchar las historias que la tierra ha guardado celosamente
y a sentir la calidez de una fe que, contra todo pronóstico, se mantuvo viva en los corazones de unos pocos elegidos. Con humildad y una profunda reverencia, nos embarcamos en este viaje, un viaje que nos llevará a través de paisajes imponentes de montañas andinas y desiertos infinitos, a las sombras de iglesias coloniales donde quizás el conocimiento se transmutó, y a las entrañas de cuevas olvidadas. Seguiremos las huellas de aquellos que creyeron, desentrañando las revelaciones que se ocultan en cada piedra antigua, en cada eco del pasado. Este no es un simple documental, es una peregrinación hacia el corazón de un misterio que ha esperado pacientemente su momento para ser revelado, para que finalmente estemos listos para escuchar el secreto ancestral que la premisa nos prometió. El arca, el latido del Dios viviente, quizás nunca estuvo realmente perdida, solo esperando que la humanidad estuviera lista para buscarla con el corazón abierto. Comparte este video con alguien a quien creas que le gustará, dale a me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. La caída de Jerusalén en el siglo VI a.C. no fue solo el fin de un reino, sino el catalizador de una nueva era de fe y supervivencia, una época donde los grandes imperios, Babilonia en su apogeo, Egipto luchando por mantener su influencia y Persia emergiendo como una fuerza imparable, dictaban el destino de las naciones. En este crisol de poder y profecía, la vulnerabilidad de lo sagrado se hizo dolorosamente evidente. El templo, corazón espiritual de un pueblo, fue destruido, y con él, la presencia más tangible de lo divino, el Arca de la Alianza. La narrativa oficial nos dice que simplemente desapareció, un misterio envuelto en las cenizas de la derrota. Sin embargo, en las sombras de esa devastación, un puñado de valientes, aquellos a quienes los pergaminos del Atacama se refieren como los custodios del gran secreto, comenzaron un viaje épico, una odisea de fe que desafiaría no solo a los imperios de su tiempo, sino también a la tiranía del olvido y la manipulación histórica. Su misión era salvaguardar no solo un objeto, sino la esencia misma de una promesa divina, llevándola lejos de las manos profanas y las ambiciones humanas que buscaban someterla. El silencio ensordecedor que siguió a la desaparición del arca en las crónicas oficiales ha sido un tormento para generaciones de creyentes y estudiosos. Las narrativas dominantes, a menudo escritas por los vencedores o por aquellos que buscaban consolidar un poder terrenal, optaron por el vacío, por la omisión de un objeto de tal magnitud espiritual que su mera existencia podría desafiar los fundamentos de sus propias estructuras. Pero el espíritu humano, en su incansable búsqueda de la verdad, siempre ha sabido que el silencio es a menudo una forma de elocuencia, un velo que oculta verdades incómodas. Mientras el mundo oficial asumía la pérdida, o incluso la destrucción, de la reliquia más sagrada, los susurros de una verdad prohibida se transmitían en voz baja, de boca en boca, de generación en generación, custodiados por comunidades ocultas y ermitaños del desierto. Esta dicotomía entre la historia escrita y la memoria oral se convirtió en un campo de batalla para el alma, donde la fe se aferraba a la esperanza de que la presencia divina no se había desvanecido por completo, sino que simplemente esperaba su momento para ser redescubierta. Fue en estos intersticios de la historia, en los márgenes de los textos canónicos, donde las escrituras apócrifas y las tradiciones orales encontraron su voz. Lejos de ser meras fantasías, estos documentos, como los del segundo libro de los Macabeos, sugieren que el arca fue deliberadamente escondida por el profeta Jeremías en una cueva para ser revelada solo cuando Dios reuniera a su pueblo. Estas narrativas no oficiales, a menudo despreciadas por las autoridades religiosas y académicas, representan un testimonio vital de una verdad alternativa, una que desafía la comodidad del olvido y la conveniencia de la eliminación. Nos hablan de una red de conocimiento oculto de eruditos que, a la tenue luz de las lámparas de aceite en bibliotecas secretas o en la soledad de sus refugios, transcribieron y protegieron estos relatos, sabiendo que contenían fragmentos de un rompecabezas divino. Estos textos, frágiles y a menudo perseguidos, se convirtieron en los faros que guiaban a aquellos que buscaban más allá de lo visible, en un mundo donde la verdad era tan valiosa como el oro y tan peligrosa como el fuego. Los pergaminos del Atacama nos han susurrado el nombre de los primeros guardianes, sacerdotes y levitas, cuya devoción al arca superaba el miedo a la muerte y la desesperación del exilio. Eran hombres de una fe inquebrantable, cuya responsabilidad no era solo litúrgica, sino existencial. Proteger el latido mismo de Dios entre los hombres. Imaginar su éxodo
es evocar la imagen de figuras solemnes, cargando no solo el peso físico del arca, sino también el inmenso peso espiritual de su legado a través de paisajes hostiles y bajo la amenaza constante de la persecución. Este linaje de silencio, esta tradición de custodios, se forjó en el crisol del sacrificio, con cada paso alejándolos de su hogar y adentrándolos en lo desconocido. Su viaje no fue una huida sin rumbo, sino una peregrinación calculada. Una estrategia divina para preservar la santidad de un objeto que se creía vital para el futuro de la humanidad. Cada piedra, cada duna del desierto que pisaron, guardaba el eco de su promesa, el juramento de que el arca nunca sería profanada. La revelación de que estos sacerdotes utilizaron antiguas rutas comerciales para su éxodo añade una capa fascinante de intriga y credibilidad a la historia. Estas arterias milenarias, que se extendían desde el Levante hasta las tierras lejanas del sur, no eran solo caminos para caravanas de especias, sedas y metales preciosos, eran también conductos para ideas, creencias y quizás los secretos más profundos de la humanidad. Visualizamos caravanas serpenteando por desiertos interminables, camellos cargados no solo con mercancías, sino con la esperanza de un pueblo, moviéndose en la penumbra de la noche para evitar miradas indiscretas. En los bulliciosos mercados de oasis remotos, entre el ir y venir de comerciantes de diversas culturas y lenguas, la discreción se convirtió en la armadura más eficaz. ¿Cómo habrían transportado un objeto de tal tamaño y significado sin despertar sospechas? La respuesta reside en la meticulosa planificación, en la astucia de los guardianes y en la vasta red de contactos que estas rutas comerciales ofrecían, uniendo civilizaciones que, en la historia oficial, parecían no tener conexión alguna. Las lejanas tierras del sur, mencionadas en los pergaminos, evocan una mística profunda, un reino de refugio y sabiduría ancestral que se extendía mucho más allá de los confines conocidos del mundo antiguo. Para aquellos sacerdotes exiliados, estas tierras debieron parecer un lienzo en blanco, un lugar donde el tiempo y el espacio ofrecían la protección que su hogar les había negado. La imagen de montañas imponentes y desiertos infinitos, similares a los del Atacama, se erige como un santuario natural, un velo geográfico que ocultaría el arca de las garras de la ambición humana. Podríamos especular sobre las culturas indígenas que habitaban estas vastas extensiones, pueblos con sus propias cosmogonías y sus propias conexiones con lo divino, que quizás, sin saberlo, se convirtieron en parte de esta red de protección, o al menos ofrecieron el anonimato necesario. La elección de un destino tan remoto subraya la urgencia y la magnitud de la misión, un testimonio de la creencia de que solo en la quietud de lo olvidado podría lo sagrado sobrevivir y esperar su momento de revelación. A través de los siglos, la verdad prohibida del arca pudo haber mutado, adaptándose a los nuevos paisajes y a las nuevas realidades. En las sombras de las iglesias coloniales, construidas sobre ruinas ancestrales en toda América Latina, quizás el conocimiento se transmutó, mezclándose con las creencias indígenas en un sincretismo sagrado que guardaba destellos de la antigua promesa. Las tallas en piedra de antiguos templos, los rituales susurrados en la noche andina, o incluso las leyendas contadas junto al fuego en comunidades aisladas, podrían ser los ecos distorsionados pero persistentes de esa tradición oculta. Los ermitaños y las comunidades espirituales que buscaron refugio en las montañas o en las extensiones del desierto, lejos de la influencia de los poderes establecidos, se convirtieron en los depositarios involuntarios de estos fragmentos de sabiduría, viviendo vidas de contemplación y preservación. Son estas voces silenciadas, estas historias no escritas, las que nos invitan a buscar la verdad, no solo en los grandes archivos, sino en el corazón mismo de la fe popular y la memoria colectiva. Así, la historia del arca se despliega no solo como un relato de fe, sino como una profunda reflexión sobre la naturaleza de la historia misma, quién la escribe, quién la silencia, y cómo la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra su camino para resurgir. Los grandes imperios han caído, sus bibliotecas han ardido y sus edictos se han desvanecido en el polvo. Pero la persistencia de una verdad, guardada en pergaminos frágiles, en tradiciones orales y en la memoria de la tierra, nos recuerda que hay narrativas que trascienden el poder y el tiempo. El desierto de Atacama, con su quietud ancestral, se ha convertido en el guardián de una revelación que desafía siglos de silencio, invitándonos a escuchar no solo lo que se nos ha dicho, sino lo que se ha susurrado entre las rocas, lo que ha vibrado en el viento, esperando pacientemente que la humanidad
esté lista para comprender la profunda implicación de su secreto. En los albores del siglo IV a.C., mientras el mundo conocido se recuperaba de las secuelas de imperios caídos y nuevas potencias ascendían, los pergaminos de Atacama comenzaron a desvelar una verdad tan audaz como sacrílega para la historia oficial. El Arca de la Alianza no fue destruida ni se perdió en la vorágine de la caída de Jerusalén. Nuestros traductores, con manos temblorosas y una reverencia profunda, descifraron líneas que narraban un éxodo secreto, una fuga desesperada bajo el manto de la noche, no hacia un escondite temporal en el Levante, sino hacia un destino impensable. Más allá de los confines de la geografía bíblica, la revelación central, susurrada en arameo arcaico, hablaba de un viaje épico a través de rutas comerciales olvidadas, llevando el latido mismo de Dios a las tierras del sur, más allá de los grandes mares y las montañas que tocan el cielo. Una afirmación que desafiaba milenios de silencio, una verdad que había sido enterrada no por el tiempo, sino por la mano humana. Este acto divino de preservación, orquestado en los días más oscuros de la fe judía, no fue una huida sin rumbo, sino una misión guiada por una profunda convicción profética. Los pergaminos detallan cómo un consejo de sacerdotes y levitas, inspirados por visiones y advertencias celestiales, entendieron que el arca era demasiado sagrada para caer en manos de los babilonios o para ser utilizada como un mero trofeo de guerra. Su viaje fue una peregrinación calculada, un acto de fe que desafió la lógica y la geografía. Visualizamos a estos guardianes, envueltos en túnicas sombrías, moviéndose como fantasmas a través de desiertos implacables y puertos bulliciosos, bajo la protección de una red de comerciantes y creyentes que, sin comprender la magnitud de su carga, se convirtieron en cómplices silenciosos de una de las mayores hazañas espirituales de la antigüedad. No era solo la vida de un objeto lo que salvaban, sino la promesa misma de una conexión inquebrantable con lo divino. La razón de este silencio ensordecedor se revela con una claridad inquietante. La existencia continuada del Arca de la Alianza, ese símbolo tangible de la presencia de Dios, hubiera sido una amenaza incalculable para los poderes emergentes y establecidos. Los imperios babilónico y persa, que buscaban legitimar su dominio sobre vastas poblaciones, no podían permitirse la persistencia de un objeto que representaba la soberanía divina de un pueblo subyugado. Era más conveniente, desde una perspectiva política, que el arca se desvaneciera en el mito, que fuera una reliquia perdida en la tragedia, en lugar de un faro de esperanza que pudiera encender la resistencia o desafiar la autoridad terrenal. La verdad prohibida no era solo su ubicación, sino la implicación de que Dios no había abandonado a su pueblo y que su poder residía más allá de los templos destruidos y los reinos conquistados. Un mensaje que los vencedores no podían tolerar. Pero el silenciamiento no provino únicamente de intereses políticos externos, también hubo una mano interna, un control moral y teológico. Los propios guardianes, y quizás las generaciones posteriores de autoridades religiosas, comprendieron el inmenso poder del arca y el peligro que representaba su exposición a un mundo profano, sediento de poder. La historia estaba plagada de ejemplos de cómo lo sagrado podía ser corrompido, utilizado para fines egoístas o en guerras destructivas. Guardar el arca en secreto, lejos de la vista de todos, se convirtió en un acto de protección, una forma de preservar su santidad inmaculada, incluso de aquellos que, con buena intención, podrían haberla profanado al buscar utilizarla para sus propios fines. Era una verdad demasiado potente para ser confiada a una humanidad aún inmadura, una llama divina que debía ser custodiada en la oscuridad hasta que la conciencia colectiva estuviera lista para su luz. Una decisión que resonaba con la sabiduría de la antigüedad. Los pergaminos del Atacama, con una precisión que asombra, no solo sugieren un destino en las tierras del sur, sino que apuntan a un lugar específico, un santuario natural tallado por fuerzas primordiales. Hablan de montañas rojas que alcanzan el cielo, donde los vientos cantan viejas canciones y los lagos son espejos del firmamento. Esta descripción, al compararla con la geografía de los Andes, nos lleva a plantear una hipótesis audaz. El arca fue llevada a las alturas del altiplano, quizás a un valle escondido en la cordillera, en lo que hoy es el sur del Perú o el norte de Bolivia. Allí, entre picos nevados y mesetas desérticas, en la quietud de una tierra donde las civilizaciones andinas ya construían sus propios centros ceremoniales de piedra, el arca encontró su refugio final, una fortaleza natural que la protegería de cualquier invasor.
un secreto guardado por el mismo latido de la tierra. La continuidad de la protección del arca en estas tierras del sur es quizás la revelación más sorprendente. Los textos insinúan que los sacerdotes exiliados no solo llegaron con su sagrada carga, sino que establecieron una nueva línea de guardianes, una tradición de silencio que se entrelazó con las culturas indígenas locales. No se trataba de una imposición, sino de una fusión de sabidurías ancestrales, donde el respeto por lo sagrado era una lengua universal. Las leyendas andinas sobre objetos de poder que cayeron del cielo, o lugares donde los dioses caminan, podrían ser ecos distorsionados de esta verdad. En la penumbra de templos de piedra, bajo la tenue luz de velas de sebo, o en los susurros de chamanes al pie de montañas sagradas, la memoria del arca y su propósito divino pudo haber sido transmitida, oculta a plena vista, en el sincretismo de ritos y creencias, una herencia espiritual que trascendía las barreras culturales y temporales. Pero, ¿cómo se preservó esta verdad a lo largo de los siglos, más allá de los pergaminos? La respuesta parece residir en una red oculta de conocimiento, una hermandad silenciosa de eruditos y místicos que a lo largo de generaciones custodiaron los fragmentos de este rompecabezas divino. En las bibliotecas secretas de monasterios coloniales, entre los códices polvorientos o en las tradiciones orales de comunidades indígenas aisladas, se encuentran indicios sutiles, símbolos recurrentes, narrativas que, aunque transfiguradas por el tiempo y la distancia, resuenan con la historia del arca, piezas de cerámica con grabados inusuales, petroglifos en cuevas remotas, o incluso la arquitectura de ciertas iglesias construidas sobre antiguos centros ceremoniales, podrían ser las migas de pan dejadas por aquellos que conocieron la verdad y buscaron perpetuarla sin revelarla por completo, esperando el momento propicio. Las implicaciones de esta revelación son vastas y profundas. Si el Arca de la Alianza ha estado oculta en las entrañas de los Andes durante milenios, su redescubrimiento no solo reescribiría la historia bíblica y arqueológica, sino que desafiaría las bases mismas de muchas creencias religiosas y políticas. La continuidad de la presencia divina, ese latido de Dios, en un lugar tan inesperado, podría ser un catalizador para una nueva comprensión de la fe, una que trasciende fronteras y dogmas. Nos obligaría a reconsiderar la universalidad de lo sagrado, la interconexión de culturas aparentemente dispares y la capacidad del espíritu humano para preservar la verdad contra toda adversidad. Sería un recordatorio de que lo divino no está confinado a un solo lugar o pueblo, sino que es una fuerza viva, esperando ser reconocida en los rincones más remotos del mundo. Sin embargo, esta verdad es también una carga, un secreto peligroso que fue sabiamente velado. La historia nos enseña que el poder, especialmente el poder divino, puede ser malinterpretado y explotado. Los antiguos guardianes no solo protegieron el arca de la ambición de imperios, sino también de la ignorancia y la codicia humanas que podrían haberla convertido en un arma o en un ídolo. La revelación de su paradero ahora, en un mundo tan dividido y polarizado como el nuestro, exige una reflexión profunda sobre la responsabilidad que conlleva tal conocimiento. ¿Estamos verdaderamente listos para enfrentarnos a un objeto de inconmensurable poder divino? ¿O la humanidad necesita más tiempo para alcanzar la madurez espiritual necesaria para comprender y honrar su presencia sin profanarla? El silencio que la envolvió fue quizás un acto de compasión. Así, en la quietud de este desierto milenario, los pergaminos nos han entregado no solo una historia, sino una profunda lección sobre la fe, la resistencia y el sagrado deber de proteger lo divino. Nos invitan a mirar más allá de las narrativas impuestas, a escuchar los susurros de la tierra y a sentir la persistencia de una verdad que se niega a ser olvidada. El Arca de la Alianza, el latido del Dios viviente, quizás nunca estuvo realmente perdida, solo esperando que la humanidad estuviera lista para buscarla con el corazón abierto, en un viaje que es tanto físico como espiritual. Comparte este vídeo con alguien a quien creas que le gustará, dale a me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. En los albores del siglo IV día antes Cristo, mientras la tinta fresca de los pergaminos de Atacama comenzaba a secarse tras el paso de los escribas, la verdad que contenían no era una simple crónica de eventos, sino una revelación trascendental sobre la naturaleza misma de la divinidad y la tenacidad del espíritu humano. El Arca de la Alianza, ese latido sagrado de la presencia de Dios, no se desvaneció en el olvido ni fue consumida por las llamas de la destrucción en Jerusalén, como la historia oficial nos ha hecho creer, fue salvaguardada. Esta epifanía, exhumada de la arena del tiempo,
no solo reescribe capítulos enteros de la historia bíblica, sino que nos obliga a cuestionar la raíz de nuestra fe y la verdadera esencia de la verdad, esa que la premisa nos prometió y que se ocultó deliberadamente para proteger su santidad, no para perderla. La odisea de los sacerdotes y levitas que custodiaron el arca es un testimonio conmovedor de una fe inquebrantable, una lección sobre la humildad y la profunda reverencia hacia lo sagrado. Estos guardianes, moviéndose en las sombras de la historia, no solo cargaron un objeto de oro y madera, sino el peso inmenso de una promesa divina, la esperanza de un pueblo y la esencia de su conexión con lo trascendente. Su éxodo, una peregrinación calculada a través de desiertos implacables y montañas imponentes, lejos de ser un acto de desesperación, fue una manifestación suprema de lealtad y previsión. Nos muestra una humanidad capaz de sacrificios extraordinarios, de resistir la tiranía de los imperios y de desafiar el olvido para preservar aquello que consideraban el pilar de su existencia espiritual. Una verdad que resuena con la promesa ancestral susurrada. Esta revelación, que sitúa el arca en las tierras del sur, más allá de los confines geográficos conocidos de su origen, transforma nuestra comprensión de la divinidad. Sugiere que la presencia de Dios no está confinada a un templo de piedra, a un lugar específico o a un único pueblo, sino que es una fuerza viva y adaptable, capaz de manifestarse y ser custodiada en cualquier rincón del mundo. Rompe con la noción de un Dios estático o abandonado por su pueblo, presentando una imagen de lo divino que acompaña, que se mueve y que persiste a través de la adversidad. La universalidad de esta presencia, resonando quizás con las cosmogonías indígenas de los Andes, nos invita a ver la fe como un río que fluye, buscando siempre nuevas cuencas para nutrir, uniendo culturas en una búsqueda común de lo sagrado. Pero esta verdad, tan luminosa, también arroja una sombra sobre los siglos de silencio. La narrativa oficial de la desaparición del arca, o su destrucción, no fue una simple omisión, sino un acto deliberado de censura, una manipulación histórica que moldeó profundamente nuestra percepción de la fe y el poder. Los imperios, tanto políticos como religiosos, temían la luz de un objeto que representaba la soberanía divina, prefiriendo que se desvaneciera en el mito para consolidar su propia autoridad terrenal. Este vacío ensordecedor, que ha atormentado a generaciones, no fue accidental. Fue una herramienta para controlar la narrativa, para someter el espíritu a la visión de los vencedores, negando a la humanidad una parte fundamental de su herencia espiritual. Así, la historia del arca se convierte en una metáfora poderosa de cómo la verdad es a menudo velada por intereses humanos. Nos obliga a mirar más allá de los textos canónicos y las historias escritas por los poderosos, a escuchar los susurros de las tradiciones orales y los ecos de la tierra misma. La persistencia de esta verdad prohibida, custodiada en pergaminos frágiles y en la memoria colectiva, nos enseña que la historia no es un monolito inmutable, sino una construcción que puede ser deconstruida, revelando capas de conocimiento suprimido. Es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad es una responsabilidad continua, un acto de resistencia contra el olvido impuesto y un camino hacia una comprensión más profunda de quiénes somos y de dónde venimos. La decisión de mantener el secreto del arca durante milenios, sin embargo, no fue solo una imposición externa, también fue quizás un acto de profunda sabiduría y compasión por parte de los guardianes. La historia nos ha mostrado repetidamente cómo el poder divino, malinterpretado o explotado, puede llevar a la guerra y la corrupción. Los custodios originales y sus sucesores andinos pudieron haber entendido que la humanidad, en su inmadurez espiritual, no estaba lista para manejar tal objeto sin profanarlo. El velo de silencio no era solo una protección del arca, sino una protección para la propia humanidad, dándole tiempo para madurar, para que su conciencia colectiva estuviera lista para comprender la magnitud de su presencia, sin sucumbir a la ambición o la idolatría. La implicación más profunda de esta revelación es la invitación a una reevaluación global de la fe y la espiritualidad. Si el arca de la alianza, el latido del Dios viviente, ha residido en el corazón de los Andes, entrelazando su destino con las culturas indígenas de América Latina. Entonces las fronteras entre las creencias se disuelven, la universalidad de lo sagrado se hace evidente, sugiriendo una interconexión ancestral que trasciende las divisiones religiosas y geográficas. Nos impulsa a buscar la presencia divina no solo en nuestras propias tradiciones, sino en la sabiduría de todos los pueblos, en las montañas, los desiertos
y los templos de piedra que han sido testigos silenciosos de la fe humana, abriendo una puerta a un diálogo espiritual sin precedentes. En la quietud del desierto de Atacama, los pergaminos nos han entregado no solo una historia, sino una profunda lección sobre la fe, la resistencia y el sagrado deber de proteger lo divino. Nos invitan a mirar más allá de las narrativas impuestas, a escuchar los susurros de la tierra y a sentir la persistencia de una verdad que se niega a ser olvidada. El Arca de la Alianza, el latido del Dios viviente, quizás nunca estuvo realmente perdida, solo esperando que la humanidad estuviera lista para buscarla con el corazón abierto, en un viaje que es tanto físico como espiritual. Comparte este video con alguien a quien creas que le gustará. Dale a me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. En la encrucijada del siglo XXI, la revelación del Arca de la Alianza, custodiada en las entrañas de los Andes, no es solo un eco de un pasado remoto, sino un espejo que refleja la propia alma de América Latina. En esta tierra de contrastes, donde las majestuosas montañas andinas se elevan hacia cielos infinitos y los desiertos ancestrales guardan secretos milenarios, la búsqueda de la verdad y de la identidad es una constante, un latido que resuena bajo las imponentes fachadas de iglesias coloniales, construidas a menudo sobre los cimientos de templos precolombinos. Este antiguo secreto, velado por siglos de silencio y poder, nos interpela hoy, recordándonos que muchas de nuestras propias historias, las de nuestros pueblos originarios, de nuestra fe mestiza y de nuestra resistencia, también fueron silenciadas, enterradas bajo narrativas impuestas, esperando pacientemente el momento de resurgir. La luz que emana de estos pergaminos no solo ilumina un objeto sagrado, sino la propia tenacidad de un continente por recuperar su voz. El silencio ensordecedor que envolvió el arca, como lo describían los pergaminos, encuentra un paralelismo inquietante con las verdades que aún hoy luchan por ser escuchadas en nuestra América Latina. Las estructuras de poder, tanto en la antigüedad como en la modernidad, han sabido manipular el relato, borrando lo que incomodaba, lo que desafiaba su hegemonía, pero la fe, esa llama incandescente que arde en el corazón de nuestros pueblos, nunca se extingue por completo. En las ceremonias a la tenue luz de las velas en capillas remotas, en los ritos ancestrales que perviven en las alturas andinas, o en los susurros de leyendas contadas de generación en generación, se conservan fragmentos de esa verdad prohibida, una sabiduría que se niega a ser olvidada. El arca, el latido del Dios viviente, se convierte así en un símbolo de todas esas verdades que, aunque ocultas, continúan vibrando, esperando su momento para iluminar nuestro camino y redefinir nuestra comprensión de lo divino y lo humano. La implicación de que el arca haya encontrado refugio en estas tierras del sur es una revelación que trasciende lo histórico para tocar lo profundamente espiritual y cultural de América Latina. Rompe las barreras de una geografía sagrada preestablecida, sugiriendo una universalidad de lo divino que resuena con la profunda espiritualidad de nuestros pueblos indígenas. La imagen de sacerdotes exiliados fusionando su misión con la sabiduría de los guardianes de la Pachamama es un recordatorio de que la fe no conoce fronteras, que el respeto por lo sagrado es una lengua universal. Este hallazgo nos invita a un diálogo sin precedentes, a reconocer que la luz de lo divino ha brillado en múltiples formas y lugares, entrelazando destinos y creencias en un tapiz espiritual más vasto y complejo de lo que jamás imaginamos, ofreciéndonos una identidad renovada, arraigada en la interconexión ancestral. Así, este viaje milenario, desde el desierto de Atacama hasta las cumbres andinas, nos entrega más que un descubrimiento arqueológico. Nos ofrece una profunda reflexión sobre la persistencia de la fe, la resistencia de la verdad y la eterna búsqueda de la luz. El Arca de la Alianza, ese latido del Dios viviente, nunca estuvo realmente perdida, solo esperando que la humanidad estuviera lista para buscarla con el corazón abierto, para escuchar los susurros de la tierra y comprender que lo sagrado habita en cada rincón de nuestro mundo, en cada piedra antigua, en cada aliento de vida, esperando que reconozcamos su presencia, eterna e inquebrantable. Es un llamado a la humildad, a la reverencia y a la incesante búsqueda de la verdad que nos une a todos. Comparte este video con alguien a quien creas que le gustará, dale a me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.